Una semana en la hacienda de la infancia bastó para que Sofía descubriera que el reencuentro con su hermanastro Diego sería mucho más que un viaje familiar. Lo que comenzó como nostalgia se transformó en un juego peligroso de miradas, secretos y una traición que cambiaría sus vidas para siempre. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que Sofía había visto a Diego. Aquel niño inquieto con el que compartió veranos enteros corriendo por la hacienda andaluza ya no existía. Desde que sus padres se separaron, él se fue con su madre a Barcelona y ella se quedó en Madrid con su padre. La distancia, los silencios y los años hicieron lo suyo. Hasta ahora. La reconciliación familiar había llegado de forma repentina, casi forzada. Su padre insistió en que era momento de dejar el pasado atrás, que la vida era corta, que la sangre pesaba más que el orgullo. Sofía aceptó, a regañadientes, pasar una semana en la hacienda donde había crecido. No sabía qué le incomodaba más: la tensión familiar acumulada o la idea de reencontrarse con Diego. Luego en coche sola con una mezcla de ansiedad y resignación. Al bañarse, lo primero que sintió fue el calor seco del sur, que la envolvía como un recordatorio de lo que había dejado atrás. Escuchó risas y voces en el patio. Tíos, primos, caras conocidas. Abrazos de bienvenida, comentarios sobre lo mucho que había crecido. Pero entonces lo vio. Diego estaba apoyado en la verja que daba al jardín, observándola con calma. Ya no era el niño que recordaba. Había cambiado su postura, su forma de mirar. Pero no fue eso lo que la incomodó, sino la manera en que la sostuvo con la vista. No era sorpresa ni cariño fraternal, era otra cosa. Sofía, dijo él al acercarse como si estuviera probando su nombre en los labios. Ella sintió un ligero sobresalto, aunque intentó disimularlo. Diego, vaya cuánto tiempo. Él sonrió sin responder. La abrazó brevemente, sin prisa. Ella sintió una incomodidad que no supo explicar. No era repulsión, pero tampoco era calidez. Había algo en su forma de tocarla de detenerse un segundo más de lo necesario. A lo largo de la tarde, Diego mantuvo las distancias. Fue cordial, incluso atento. Pero cada vez que Sofía levantaba la mirada, lo encontraba observándola desde algún rincón. No era descarado, no hacía comentarios fuera de lugar. Pero sus gestos estaban cargados de algo difícil de nombrar. Durante la cena se sentó junto a ella sin preguntarle. Mantuvo conversaciones triviales con los demás, pero se las arreglaba para incluirla a cada momento. Recordaba detalles de la infancia que ella ya había olvidado. Hacía preguntas con tono de broma que parecían inocentes, pero escondían una cercanía que ella no recordaba haber autorizado. Siempre fuiste la favorita de papá, dijo en voz baja, mientras los demás hablaban animadamente del vino local. Aunque nunca lo dijera, ella sonrió, incómoda. No digas tonterías. No es tontería. Siempre lo supe. Hubo un silencio corto. Ella no respondió y él no insistió, pero el comentario quedó flotando como una nota disonante. Al terminar la cena, Sofía intentó escabullirse. No quería seguir bajo esa mirada. Esa tensión inexplicable. Se refugió en el jardín, donde el aire era más fresco y el murmullo de los invitados se escuchaba de fondo. No pasó mucho tiempo antes de que Diego apareciera a su lado. Pensé que te habías ido a dormir, dijo él. Solo necesitaba un poco de aire. ¿De mí? La pregunta la tomó por sorpresa. Lo miró con el seno ligeramente fruncido. De todos, respondió. Estoy un poco abrumada, eso es todo. Diego asintió y se quedó en silencio unos segundos. Luego cambió el tema. Le preguntó por su trabajo, por Madrid, por su vida. La conversación fluyó mejor, menos cargada. Por un momento, Sofía pensó que quizá estaba exagerando, que estaba leyendo señales que no existían, que todo era parte de un reencuentro incómodo entre dos personas que habían sido familia. Pero ya no se conocían. Cuando se despidieron esa noche, Diego le rozó la mano con los dedos, como si fuera un gesto accidental. Ella no dijo nada, pero notó el temblor leve en su estómago. Mientras se acostaba, repasó cada momento del día. Cada palabra, cada mirada. Intentó convencerse de que no había nada fuera del lugar, pero algo dentro de ella muy profundo le decía que aquel reencuentro no iba a ser tan simple como todos esperaban, y que Diego definitivamente ya no la miraba como un hermano. Los días en la hacienda transcurrían entre comidas familiares,
caminatas por el campo y conversaciones que giraban siempre en torno a lo mismo. Los viejos tiempos, las cosechas, lo mucho que habían cambiado todos. Pero para Sofía, todo eso se sentía como un telón de fondo. Su atención estaba centrada en Diego. No porque quisiera, sino porque él no le daba opción. Parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Si salía temprano a caminar, él ya estaba en el patio. Si se quedaba al herba o a la sombra del almendro. Él aparecía minutos después con una excusa para sentarse cerca. Nunca invadía su espacio abiertamente. No decía nada inadecuado. Pero la forma en que la observaba, la intensidad de sus silencios, le provocaban una inquietud constante. Una tarde, mientras el resto de la familia dormía la siesta, Sofía decidió alejarse un poco. Tomó un sendero que recorría la parte trasera de la hacienda y se adentró entre los árboles. Quería pensar, necesitaba espacio. Llevaba días convenciéndose de que estaba exagerando, de que solo era un reencuentro incómodo y que pronto terminaría. Pero cada encuentro con Diego sembraba más dudas en su cabeza. No había avanzado mucho cuando escuchó pasos detrás de ella. Seguido y allí estaba él. ¿Te estás escapando? Preguntó con media sonrisa. Solo quería caminar un rato. Pensé que tal vez querías estar sola. Dijo, pero no se detuvo. Caminó a su lado como si esa fuera la respuesta a todo. Durante unos minutos, ninguno dijo nada. El sol se filtraba entre las ramas, y el aire olía a tierra seca y romero. Sofía intentaba relajarse, pero sentía que cada paso de Diego a su lado aumentaba la tensión, hasta que él rompió el silencio. ¿Nunca pensaste en lo raro que fue que nos separaran tan de golpe? Sofía lo miró de reojo. Supongo que fue lo mejor. Nuestros padres decidieron lo que creyeron correcto. Claro, pero tú eras mi única hermana. Bueno, hermanastra, corrigió. Ese matiz hizo que ella se tensara de inmediato. Siempre fuimos como hermanos, Diego. Siempre. Repitió él, deteniéndose. Ella siguió hacia él molesta. ¿Qué estás insinuando? Nada, dijo con tono neutro. Solo me pregunto si tú sentiste lo mismo que yo cuando nos despedimos aquella última vez. Sofía lo miró sin saber qué responder. No entendía si estaba jugando, provocándola o hablando en serio. Pero el ambiente se había cargado de algo que no podía ignorar. Yo tenía 13 años, Diego. No estaba pensando en nada, dijo seca. Yo sí, respondió él, sin apartar la vista. Y no he dejado de hacerlo. Sofía dio un paso atrás. Esto es una locura. Diego suspiró como si esperara esa reacción. Quizá, pero no voy a fingir que no siento lo que siento. Pues yo sí voy a fingir. Respondió ella. ¿Por qué esto no tiene sentido? ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no quiero seguir esta conversación? Se dio media vuelta y regresó por donde había venido, con el corazón latiéndole con fuerza. Diego no la siguió. Esa noche, intentó actuar con normalidad frente al resto. Río en la cena, participó en las conversaciones, pero cada vez que sentía los ojos de Diego sobre ella, todo se le revolvía. No podía dejar de pensar en lo que había dicho. No era un juego, no era una provocación pasajera, era una confesión. Y eso lo cambiaba todo. Al día siguiente, cuando los demás planearon una excursión a los pueblos cercanos, Sofía fingió estar enferma. Dijo que necesitaba descansar, que no había dormido bien. Nadie sospechó nada. En media mañana se quedó sola en la hacienda, por fin en silencio. Pero no duró mucho. Una hora después, escuchó pasos en el pasillo. Se tensó, esperaba que fueran de algún empleado. Pero cuando levantó la vista, lo vio. Diego estaba en la puerta del salón, con las manos en los bolsillos. ¿No ibas con ellos? Preguntó ella intentando sonar indiferente. Debí cuidarte. Y decidí cuidarme también. No hacía falta, dijo seca. Lo sé, respondió él, entrando sin pedir permiso. Pero tampoco puedo fingir que no pasa nada. Pues deberías. Yo sí puedo. De verdad, preguntó sentándose frente a ella. ¿Por qué no parece? Sofía apretó los labios. Él la estaba desafiando, empujándola hacia un límite que no quería cruzar. Mira, Diego, dijo con voz firme. Esto no puede pasar. Sea lo que sea que estás sintiendo, no es mutuo. No puede serlo. Y aunque lo fuera, no estaría bien. Él la miró unos segundos, sin decir nada. Luego asintió lentamente. Lo entiendo, dijo al fin. Pero ya no soy un niño. Y no pienso seguir fingiendo por los demás. Sofía se puso de pie. Yo sí, dijo. Porque no vine aquí a abrir heridas. Vine a curarlas.
Si sigues insistiendo, lo voy a decir. Diego se quedó en silencio. Él salió del salón sin mirar atrás. Subió a su habitación con las manos temblando. La sensación de peligro era real. Diego no era el adolescente que recordaba. Y su insistencia no era inocente. Había cruzado una línea y no parecía tener intención de dar un paso atrás. Por primera vez desde que llegó a la hacienda, Sofía deseó irse, no por nostalgia, no por tristeza, por miedo. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Sofía evitaba cualquier espacio donde pudiera encontrarse a solas con Diego. Bajaba tarde a desayunar. Salía a caminar cuando él no estaba y se mantenía rodeada de familia en todo momento. Pero no importaba cuánto lo intentara. Él siempre aparecía, a veces con una sonrisa casual, otras con silencios que hablaban más que cualquier palabra. La tensión era insoportable. No había vuelto a mencionar nada, pero su actitud decía lo suficiente. Sofía se sentía atrapada, observada, con los nervios en carne viva. Hasta los primos empezaron a notar algo raro en su comportamiento. Uno de ellos, Carlos, le preguntó si todo estaba bien. Él mintió, claro, pero sabía que no podría sostener esa fachada por mucho más. El punto de quiebre llegó una noche. El padre de Sofía había olvidado su cartera en la hacienda y regresó. Inesperadamente, antes de tiempo, nadie lo sabía. Todos pensaban que volvería por la mañana. La mayoría de los familiares ya dormían. Sofía había bajado a buscar agua cuando escuchó pasos detrás de él. Era Diego. No quiero hablar, dijo ella sin volverse. Yo sí, respondió él. Sofía giró agotada. ¿Qué parte no entendiste? La parte en la que finges que no sientes lo mismo. Dijo con voz baja, firme. ¿Por qué lo haces? Lo noto. Estás confundido. No lo estoy. Diego dio un paso al frente. Sofía retrocedió instintivamente. Él se detuvo levantando las manos. No te voy a tocar, tío, pero necesito que dejes de mentir. Al menos una vez. Solo una. ¿Mentirte a ti o mentirme a mí? Espetó ella. A los dos. Esto es una locura. Exclamó sin poder contenerse. Eres mi hermanastro. Crecimos juntos. ¿Eso qué significa? No compartimos sangre, no compartimos nada, salvo recuerdos. Y tú lo sabes. Sofía sintió el estómago encogerse. No puedes justificar lo que estás haciendo con excusas baratas. Dijo temblando. Estás forzando una historia que solo existe en tu cabeza. De verdad. Dijo, acercándose un poco más. Entonces, ¿por qué no te has ido? ¿Por qué? Repitió ella, alzando la voz. Porque no quiero arruinar esta reconciliación. Porque vine por papa, no por ti. Porque me niego a ser la razón de otro conflicto familiar. Diego respiró hondo. Entonces admítelo. Di que, en el fondo, si sientes algo. Que tienes miedo, pero dilo. Porque si no lo haces, seguiré buscándote. No para molestarte, sino para obtener una respuesta. Sofía estaba a punto de gritarle que se calara, que se fuera, cuando escucharon una voz detrás de ellos. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ambos se giraron. Era el padre de Sofía, de pie en el pasillo, con la cartera en una mano y la mirada fija en los dos. El silencio fue absoluto. Papá, dijo Sofía, sorprendida. Pensé que venías mañana. Él no respondió de inmediato. Observaba la escena, analizándola. Su rostro era una mezcla de sorpresa, rabia y desconcierto. ¿Me quieren explicar qué es esto? Preguntó, esta vez más serio. Diego intentó decir algo, pero Sofía lo interrumpió. No pasó nada, dijo con voz firme. Nada, pero está fuera de control. Ya no puedo seguir calando. El padre la miró. ¿Qué quieres decir? Sofía respiró hondo. Diego ha estado insinuándose desde que llegamos. No ha sido directo. Hasta ahora. Pero no puedo seguir ignorándolo. Diego bajó la mirada. No dijo nada. El padre de Sofía caminó hacia él, ¿cierto? Sí, admitió Diego. Y no me arrepiento de lo que siento. Pero no he cruzado ningún límite. ¿Te parece poco lo que has hecho? El tono del padre subió un escalón. Diego agachó la cabeza. Parecía más avergonzado que arrepentido. Vete, ordenó el padre. Esta misma noche, no quiero verte aquí mañana, ni pasado, ni nunca más. Papá, yo, fuera, gritó. Y si tienes algo de respeto por esta familia, te irás sin decir una palabra más.
Diego asintió en silencio y se fue sin mirar atrás. Sofía se quedó paralizada. Su padre se volvió hacia ella más sereno. ¿Estás bien? Ella asintió sin saber si era verdad. Por dentro estaba rota. Había soportado demasiado, había calado por miedo, por culpa. Ahora que todo había salido a la luz, no sentía alivio, solo vacío. Vete tú también. Dijo su padre con suavidad. Mañana mismo. No tienes que pasar por esto aquí. Vuelve a casa. Ya has hecho suficiente. Sofía subió las escaleras sin responder. En su habitación, se sentó en la cama y cerró los ojos. Todo había terminado. Pero algo dentro de ella le decía que ese final no sería tan simple como parecía. Sofía no durmió esa noche. Se quedó despierta, esperando el amanecer con la mente en blanco y el cuerpo tenso. A primera hora hizo su maleta. No avisó a nadie salvo a su padre. Él la acompañó al coche en silencio, le dio un abrazo corto y le dijo que no se preocupara por el resto. Ella asintió, agradecida, y se marchó sin mirar atrás. En el trayecto hacia Madrid, su mente oscilaba entre la rabia y la incredulidad. Le costaba aceptar lo que había vivido. Era como si alguien hubiera alterado el recuerdo de su infancia, distorsionando lo que cree inofensivo. Cada gesto de Diego, cada palabra, ahora adquiría otro significado. Durante los días siguientes, Sofía evitó contestar llamadas de sus tíos, primos o incluso de su madre, que le había dejado varios mensajes. No quería explicar nada. No tenía fuerzas ni para dar detalles ni para recibir consuelos. La primera señal de que la historia se había desbordado más a la de su círculo íntimo llegó una semana después, cuando su padre la llamó directamente. Diego se fue de casa, dijo sin rodeos. Está en Barcelona, pero nadie sabe bien dónde. Su madre está preocupada. Sofía no supo qué responder. ¿Él te ha contactado? Preguntó su padre. No, dijo, y no quiero que lo haga. Lo imaginaba. Solo quería que lo supieras. Colgó y se quedó un rato con el teléfono en la mano. No sentía lástima, pero tampoco venganza. Solo una necesidad urgente de que todo desapareciera. Esa tarde, se encerró en su estudio, puso el móvil en modo avión y abrió su portátil. Intentó trabajar, distraerse, centrarse en algo que no tuviera que ver con Diego, la hacienda o su familia. Pero no duró mucho. Cada pausa en su concentración era una puerta abierta a los recuerdos. Un repaso de lo que no vio venir, o de lo que eligió ignorar. Pasaron 2 semanas más sin novedades, hasta que una mañana, mientras tomaba café, recibió un correo. No tenía asunto. El remitente era un nombre genérico. Abrió el mensaje con cierta inquietud. Dentro solo había un archivo adjunto. Un documento en PDF titulado Carta para Sofía. Lo abrió. Era de Diego. La carta no tenía grandes giros ni dramatismos. Era una confesión. Un intento de explicarse, aunque sin justificarse. Hablaba de los años que pasó confundido, de las emociones mal resueltas, del efecto que había tenido aquella separación forzada en su adolescencia. Decía que su presencia en la hacienda no fue casual, que había aceptado la reunión familiar con la esperanza de crear un ciclo. Y que, al ver a Sofía de nuevo, todo lo reprimido había salido a la superficie. Sé que me equivoqué. Me equivoqué desde el primer momento en que permití que mi admiración se convirtiera en obsesión. No quiero perdón. Solo quiero que sepas que me estoy tratando. Estoy en terapia. Y que no volverás a saber de mí. Sofía terminó de leer sin sentir alivio. La carta no le devolvía la calma, pero tampoco encendía la ira. Era simplemente un final. Incompleto, confuso, pero necesario. No respondió. No reenvió el correo. No lo mencionó a nadie. Los meses siguientes se centró en reconstruir su rutina. Volvió al trabajo con más intensidad. Retomó amistades. Empezó a salir de nuevo. Poco a poco las conversaciones dejaron de girar en torno a la hacienda. La gente volvió a verla como antes. Como si nada hubiera pasado, pero algo sí había pasado. Había aprendido a confiar en sus intuiciones, a no minimizar las señales, a no calar por miedo al conflicto. Y sobre todo, había aprendido a decir basta. Pasó un año, Sofía no volvió a la hacienda ni tuvo contacto con Diego. La familia poco a poco dejó de mencionar el incidente. Quienes sabían los detalles respetaron su silencio. Y quienes no los conocían, dejaron de preguntar. Ella no necesitaba contar su versión. Lo que había vivido no era un secreto ni un escándalo. Era una historia quebrada que no merecía ser revivida.
En ese tiempo, construyó una vida más tranquila, más suya. Cambio de barrio, reformó su entorno. Y comenzó a colaborar con una organización que daba charlas sobre límites personales y vínculos familiares complejos. Nunca habló de su caso particular, pero comprendía mejor que nunca el valor de poner freno a lo que incomoda, incluso si viene disfrazado de afecto. Un día de invierno recibió una llamada inesperada. Era su padre. Su tono era sereno, pero directo. Solo quiero que sepas que Diego está bien. Ha estado asistiendo a terapia de forma constante. Su madre me lo dijo. Vive solo y trabaja como monitor en un centro para jóvenes. Sofía escuchó sin emitir juicio. No necesitaba saberlo, pero tampoco sintió rechazo al oírlo. Preguntó si él había preguntado por ella. No, respondió su padre. Me pidió que no lo hiciera, dijo que no es su lugar. Colgaron sin dramatismo. Ella agradeció la información, pero no pidió más detalles. Esa misma noche, mientras caminaba por el parque, reflexionó sobre todo lo ocurrido. No con tristeza, sino con distancia. Diego había cruzado una línea, no por lo que sentía. Nadie controla sus emociones, sino por lo que hizo con ellas. Y aunque nunca llegó a tocarla ni a forzarla, había manipulado los espacios, las palabras, la historia compartida. Allí eso también es violencia, pero lo importante no era él. Era ella. Y el modo en que había actuado. Había hablado a tiempo. Se había retirado. Había denunciado, no con escándalos ni culpas, sino con claridad. Había protegido su bienestar, aunque eso implicara exponer a alguien que una vez consideró parte de su infancia. Eso era lo que se elevaba. No había ganado una batalla, ni ejecutado una venganza. Había aprendido a marcar el final de algo que no debía continuar. Y eso para ella era suficiente. Una tarde de primavera, en uno de los talleres donde colaboraba, escuchó a una mujer joven contar cómo había detectado comportamientos invasivos en un familiar cercano. Habló del miedo, de la duda, del silencio, y de cómo un día dijo no. En voz alta, clara, sólida, Sofía no dijo nada, pero sonrió. Entendió que la experiencia que había vivido no había sido en vano. En otra vida, tal vez se habría quedado calada. Tal vez habría justificado actitudes por costumbre, por familia, por evitar conflictos. Pero ya no porque entendía, ahora con certeza, que quien se queda en silencio no siempre es fuerte. A veces simplemente tiene miedo. Y ese miedo solo se rompe con decisiones firmes aunque duelan. Ese fue su cierre. Uno que no necesitaba reconciliaciones ni disculpas públicas. Uno que no buscaba castigos ni venganza. Solo respeto. Y lo había conseguido.